Vamos a tratar de elucidar este fenómeno que es Franco Parisi, el Partido de la Gente, y estamos con alguien que ha estudiado este tema y lo ha estudiado con anticipación a lo que pasó el domingo, que fue para toda una sorpresa. Quizás para Aldo Mascareño, investigador del CEP, no fue sorpresa. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una pregunta antes de partir. Hola, Aldo. Es ¿por qué? Hola, Consuelo. ¿Por qué estudiaste a Parisi y el Partido de la Gente? Sí, mira, lo hicimos en el año 2021 cuando obtuvo 12,8, 12,7% en la presidencial y después obtuvo 6 diputados. Claro, y nos dimos cuenta que en realidad como buena parte de este fenómeno que aparecía, que comenzaba a aparecer en ese momento, ya tenía su historia atrás, desde los años 2011, 2010, por ahí me acuerdo. Desde ahí comenzaba esa historia. Y habían también, y eso nos llamó mucho la atención, y yo creo que eso fue lo que nos condujo a estudiarlo más en profundidad, y nos sirvió de mucho además. Había muchos programas de YouTube, ¿no? Uno recuerda a Bad Boys, que era el más famoso y que sigue siendo el más famoso, pero en ese momento había una infinidad, habían como 20 programas de YouTube. Entonces lo que nosotros hicimos, teníamos la capacidad de hacerlo, o tenemos todavía la capacidad de hacerlo con herramientas digitales, era bajar todos esos videos, usar los textos de esos videos, que fueron textos de estos 20 programas. Por 2 años sacamos cerca de 10 millones de palabras, teníamos ahí de todos estos programas diferenciados. Entonces con eso podíamos analizar muy bien, no en un texto doctrinario que el PDG tuviera, tenían también un texto ellos como de presentación del partido, sino que en la práctica, en la comunicación política de ellos cotidiana con la gente, en estos programas de YouTube que tienen y que siguen teniendo todavía. Entonces eso fue lo que nos llamó fundamentalmente la atención y de ahí lo continuamos siguiendo. Y lo que ustedes descubrieron a través del análisis semántico, de cantidad de palabras, de discursos, de mensajes, de análisis de redes, oye, eso me impresionó. Es que hicieron los cruces como de quién seguía a quién en redes sociales y ya en ese minuto se decían, todos siguen a Pamela Giles. Sí. Aquí hay algo. Sí. Igual tú cuentas ahí que Parisi ya la había como invitado al partido formalmente en algún programa de YouTube. Fue eso dije, en el 22, imagínate, o el 21. Por ahí. Cuéntanos así como, para los que no han leído ese documento, que en todo caso está ahí disponible en el CEP, es muy interesante. ¿Qué es lo principal que descubren que hace tan particular y tan atractivo en esa época, en un contexto en que el voto no era voluntario? Y les fue muy bien y obtuvieron muchos parlamentarios. ¿Y ustedes lo definieron como este individualismo postdemocrático? Sí, algo así. Concepto medio complicado. Pero, ¿y eso de qué manera? ¿Y eso sí tiene correlato todavía hoy? Sí, de todas maneras. Lo que en ese momento nos llamó la atención también, a propósito también de la pregunta de Quique, ¿por qué lo estudiamos? Y que se conecta ahora con tu pregunta, Consuelo, es el hecho de que Parisi y el Partido de la Gente, y en todos estos programas, ellos se declaraban como un partido sin ideología, ¿no? Y eso es fuerte, ¿no? O sea, como en un partido, o sea, y es bien contradictorio, uno lo ve, lo observa también, y comenzó a aparecer también en varios de los políticos en ese momento, esta crítica desde el interior de la política, crítica de políticos hacia la política, la crítica en el fondo, ¿no?, que uno puede ver después más técnicamente como una crítica a las élites, que es muy propia también de los populismos, tanto a la élite económica como a la élite de carácter político. Entonces este intento de salirse, de situarse fuera de la política en la política. Entonces esa idea de que el Partido de la Gente fuese un partido no ideológico fue, yo diría, en las declaraciones de París y en las declaraciones del mismo partido, fue, yo creo, que una de las cosas que nos incentivó a ver, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? O sea, no pueden hablar durante 2 años en 20 programas, como 9 millones de palabras, y no pueden tener algún eje doctrinario, no pueden tener algún sentido doctrinario detrás de eso, en las propuestas que hacen, en las cosas que discuten, en las proyecciones que tienen. Y entonces ahí fuimos identificando cuáles eran, a propósito de eso, fuimos tratando de identificar cuáles eran esos ejes doctrinarios. Y lo que nos dimos cuenta es que esos ejes doctrinarios eran un favorecimiento del mercado, ¿no? O sea, primero, es una cuestión de un orden social que es un orden social asociado al mercado. Nos dimos cuenta de que todas las declaraciones y todas las formas a través de las cuales el partido se va definiendo y va asociándose con sus públicos tienen que ver con cómo esa clase media emergente va
adecuándose y va construyéndose sobre la base de esas reglas de mercado. Yo diría que también en esos programas, fíjate, si eran programas como de entre el 19 y el 21, cuando estaba toda esta ola migratoria, comenzaba la ola migratoria fuerte que tuvimos los últimos 5 o 6 años, ahí comenzaba también fuerte la idea del control del orden público y el control de la migración irregular. Yo creo que donde primero vimos eso, ¿no? O sea, esta idea del control de la migración irregular fue justamente en estos programas de Parisi, ¿no? Fue de las primeras veces que apareció eso. O sea, esta idea de un control fuerte del orden público y del control de la migración irregular estaba. Entonces tenemos mercado, control de la frontera, control del orden público. Una idea de un sujeto, ¿no? que es un sujeto autónomo, que es un sujeto empoderado, hablan ellos, ¿no? Esta idea del emprendedor, del autoempoderamiento de la gente, de todos los individuos. Entonces, a ese personaje, a ese actor, a ese sujeto, es el que nosotros configuramos a partir de todas estas ideas del partido como un sujeto, como un individualismo postdemocrático. Postdemocrático porque también esa gente no está permanentemente interesada en temas políticos, ¿no? O sea, nosotros después lo conectamos también mucho con otro tipo de investigaciones que estamos haciendo también en el Centro de Estudios Públicos, a propósito de la pregunta que nosotros tenemos, que es histórica, de la encuesta CEP sobre las preferencias por los regímenes de gobierno. Entonces, como estas personas, este votante de París está más asociado a ese votante que nosotros llamamos indiferente, el que le da lo mismo si lo gobierna un régimen democrático o un régimen autoritario en algunas circunstancias. Estamos hablando con Aldo Mascareño, investigador senior del CEP. Aldo, se tiende a ver a Parisi desde la simpleza. Un mensaje simple, burdo, desde la élite. Sí, claro. Es como anda en el Porsche, dice que le gusta vivir en la ESA porque los otros lugares donde vivía cuando chico eran feos, etcétera. Pero ¿es tan simple o hay cierta complejidad en cautivar al 20% del electorado a través de todos esos mensajes que tú detectaste y que él lo hace visible? O sea, ¿cómo? O sea, claro, la complejidad está en darse cuenta que ese es un lenguaje que atrapa, que conecta, ¿no? Claro. O sea, como que es una estrategia política hábil. Y hay que darse cuenta de ello y hay que saber, ¿cómo decirlo? Hay que saber implementarla naturalmente, ¿no? Que no suene a algo impostado, ¿no? O sea, eso es muy difícil en la política. Bueno, eso impostado te dan cuenta al tiro. O sea, cualquiera que hable naturalmente, ¿no? De una manera en que Parisi lo hace también con la gente, entre comillas, o con la gente en términos generales, se va a dar cuenta si el lenguaje está siendo impostado, ¿no? Entonces, la actitud de Parisi es una actitud natural, por eso conecta con esos públicos. No, a mí me da la impresión que todo esto inicialmente vino por esa resonancia que tuvo a través de esta idea de clase media emergente, que era la que estaba en el centro de las investigaciones, en el centro de esos programas, ¿no? En todos esos programas el foco estaba siempre puesto en esta clase media emergente, y eso tuvo mucha resonancia en los mineros, ¿no? O sea, ese pareció ser en ese momento una especie de paradigma de esta clase media emergente, ¿no? O sea, y ahí yo diría que comenzó a construirse de una muy buena manera, de una manera muy consistente, a este mundo que desde la élite, desde la intelectualidad, desde la construcción sociológica incluso, uno puede considerar popular. Y hasta ¿no? burdo incluso. Exactamente, ¿no? Y que últimamente ha aparecido como negativamente configurado bajo la idea del facho pobre, bajo la idea de del atorrante, bajo la idea del parásito. Entonces como que tanto desde la izquierda como desde la derecha pareciera ser que se le desprecia a ese y eso es lo que Parisi capta muy bien, ¿no? ¿Y cómo ves tú todo lo que hemos observado en estos últimos 2 días de los sectores políticos buscando acercarse a ese votante de Parisi? Porque una cosa es decir, él conecta, él habla, él se siente orgulloso, ¿ya? Y le dice a los demás de que no los ninguneen y hay que sentirse orgulloso de lo que han logrado, etcétera. Y de lo que podrían lograr si es que les hicieran la vida más fácil, ¿ya? Pero no perdamos la objetividad, porque las propuestas no son propuestas viables, o sea, son propuestas del manual del populista. Entonces,
La verdad es que cuando uno ve a los sectores políticos diciendo tenemos que escuchar a ese votante, a mí me preocupa que el escuchar a ese votante sea haciéndose cargo de las soluciones que propone Parisi, que no es necesariamente lo bueno, si lo que tú quieres es escuchar a un ciudadano que en teoría nunca nadie ha pescado, o todo el mundo ha mirado en menos, o le ha venido a dictar cátedra. Uh-huh. Pero eso no puede, creo yo, no debería ser necesariamente con las soluciones que propone este candidato. Sí, yo creo que hay soluciones, hay propuestas ahí que parecen populistas, y al final, como estábamos discutiendo entre la cárcel en el desierto o la cárcel en un barco, en un barco, y las minas antipersonales en la frontera. Bueno, también eso. Entonces yo creo que hay efectivamente propuestas que son radicales. Estas propuestas yo diría que también están en CAS, estaban en Kaiser también, ¿no? O sea, estaban en un conjunto. Y yo creo que esas propuestas son las propuestas que ahora han estado surgiendo con mayor fuerza porque están apelando a ese público desencantado de la política, ya que lleva, en el caso chileno, al menos 20 años, ¿no? de expectativas, 20 años de esperar que exista alguna fórmula de inclusión, y pareciera ser que esa no llega, o fórmula de ascenso más continuo, y esa no llega a través de las instituciones sociales que nuestra democracia liberal le ha estado ofreciendo. Entonces están más abiertos a recibir esas otras cosas que son más radicales en ese sentido. Pero yo diría que hay otras cosas, por ejemplo, en Parisi, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, tenía en su programa de gobierno, tiene varias cosas relativas a las transferencias tecnológicas, relativas a INDAP, a las cooperativas, ¿no? Si uno piensa también, ¿dónde obtuvo Parisi una mayor resonancia? La obtuvo en el norte de Chile, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los mineros y con rescatar ese modelo. Y a mí lo que me da la impresión es que ese modelo del minero, esa lógica, ¿no? del minero, es la lógica paradigmática de esa clase media emergente, como yo lo decía, que también comienza a aparecer también trasladada a otros espacios en la zona centro-sur de Chile. Claro. No, porque ahí en la zona centro-sur de Chile, no en Santiago, sino que en la zona centro-sur de Chile, o sea, que Maule, Ñuble... Desde el Maule hasta la Araucanía salió segundo. Y yo creo que incluso un poquito más al sur, ¿no? O sea, como, ahí también salió segundo, exactamente, salió segundo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el equivalente del minero ahí? ¿No? Entonces, cuando uno ve el programa de Parisi, ve que está asociado a INDAP, ve que está asociado a las cooperativas, ¿no? Ve que está asociado, no sé, pues, a ese tipo de público que puede ser el emprendedor rural, ¿no? Que puede ser el temporero, que puede ser como una serie de esos productores artesanales, pequeños productores artesanales que también constituyen como ese mundo más popular, incluso en esa zona, un mundo más profundamente chileno, ¿no? Asociado con la chilenidad. Y que tiene los mismos problemas migratorios que en el norte. Exactamente, porque además ese mundo, el mundo del norte también es el que se traslada hacia esa zona central por los trabajos, justamente. Entonces yo creo que ahí uno debería ver también, ¿no? O sea, como que también ahí hay un grupo en que resuenan esas propuestas de Parisi, que no son solo las propuestas estas de carácter más populista y que tenemos más en mente, sino que parecen ser otras cuestiones como mucho más eficientes en términos, por ejemplo, como lo decía, de transferencia tecnológica, de acceso a créditos, ¿no? De transferencia de conocimientos también. O sea, yo creo que él tiene esa conciencia, él tiene en ese programa, tiene esa, por decirlo así, ese plan de poder contribuir a ese tipo de público con apoyos que de nuevo están asociados a la forma en que esos grupos pueden progresar o pueden sostenerse en sus trabajos, en su emprendimiento con esas reglas de mercado de manera autónoma. Oye, hablamos yo te pregunté por la visión de la élite periodística, política, respecto de la simpleza de los mensajes de París y cómo con esa simpleza le puede ir bien. Ahora asumo otro tema que se conversa, si el voto Parisi es un estado de ánimo de la gente, el chileno choreado, cabreado, que le pusieron cara de Parisi ahora, después le pueden poner la cara a no sé quién, en un momento pensaron que le iban a poner la cara a Kaiser, pero en ese mismo mundo, siempre va a estar ahí independiente de si es Parisi u otro. Exacto, pero en Estados Unidos
ese mundo tiene cara, que es Trump. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Parisi en el futuro? Eso, o sea, a mí me parece que no es solo Parisi el que está ahí. O sea, también en estas otras investigaciones que hemos hecho en el Centro de Estudios Públicos, nosotros nos hemos dado cuenta que ya existe una polarización en términos de derecha y de izquierda, y pareciera ser que esa es bien clara en que fue o ha sido bien clara en esta elección presidencial entre una candidata del Partido Comunista y un candidato más conservador, como el caso de Kast. Pero también aparecía, no sé, incluso más allá, Kaiser, ¿no? Pero y yo diría que esto no hay que verlo tanto en términos de los políticos en sí mismos, sino de sus propuestas. Muchas de las propuestas de Kaiser, muchas de las propuestas de Kast, muchas de las propuestas incluso de Jara, ¿no? Y de Parisi sobre todo, están en algo que nosotros llamamos un nuevo centro, ¿no? Un centro que no es un centro que bascula entre la izquierda y la derecha, que no es un centro articulador como lo hacía efectivamente la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana ahora es interesante porque sigue existiendo, o sea, sigue perteneciendo a ese centro, pero ahora está acompañada de un montón de otras cosas absolutamente diferenciadas, absolutamente excéntricas, ¿no? Por eso, claro, eso llamamos, es un centro excéntrico. Entonces, exactamente. Entonces, mientras eso se mantenga, ¿no? Personajes como Parisi u otros van a seguir teniendo resonancia, ¿no? Ahora Parisi ha logrado esa identificación, también la logró Trump, ¿no? En el fondo la cuestión no es que aparece un líder político nuevo con un carácter populista y entonces toda la masa se va hacia ello. Hay una sintonía, ¿no? Entre condiciones sociales, entre formas de experiencia social, ¿no? Que la gente está viviendo cotidianamente, y la aparición de estos nuevos líderes o de estos distintos líderes estilo Trump, estilo Parisi o Kaiser, incluso con algunos rasgos de Kast también. Alcanzamos, te quería preguntar si quedaron contentos en el CEP con las proyecciones de la encuesta. El oráculo. El oráculo, sí. Porque la última vez que conversamos fue a propósito de eso, la encuesta septiembre-octubre, y la particularidad que tiene de que se responde en urna. Entonces tú no le cuentas al encuestador porque él está votando. Sí, me parece que mirándola que estuvo más o menos bien con los márgenes de error, pero tenía mucho nulo y blanco y no vota en ese minuto, y quizás es ahí donde no captan a Parisi y a Kaiser. O sea, ese público se orientó justamente hacia Parisi, ¿no? Mira, es interesante o sea, en la encuesta CEP, y especialmente en esta pregunta del voto de urna, Parisi aparecía en cuarto lugar, más allá de los porcentajes, más allá de cuánto, porque eso es súper variable entre todas las encuestas, pero aparecía en cuarto lugar, ¿no? Y esa fue una encuesta cuyo trabajo de campo terminó a mediados de octubre, ¿no? Entonces como que ahí ya parecía que tenía algo distinto y no estaba quinto, sexto, o sea, ¿no? Y no aparecía a nivel de con 0%, como aparecían Meo o Artés, en el fondo, ¿no? O sea, tenía una... Claro. Uno pensaba en lo que había pasado en el 2021 y Parisi ahí había tenido el 10%, entonces parecía como lógico que tuviera como ahora el 8, el 10, y uno pensaba que iba a tener más, y la sorpresa fue que tuvo 20, ¿no? Y todas las encuestas se sorprendieron con eso. Pero lo que yo creo que ahí es interesante es justamente el hecho de que sobre la base de esas preguntas, ¿no? O de ese posicionamiento de Parisi en ese cuarto lugar, aparecían estas posibilidades de surgimiento y de movimiento de este público que yo les llamaba, se les mencionaba, el público que es indiferente, ¿no? Porque ese público, esa pregunta ahora bajó, ¿no? O sea, el público indiferente bajó para esta elección en la última medición que hicimos en la última encuesta. Y se fueron, y creció muy fuertemente el público autoritario, ¿no? El que puede estar de acuerdo en que un gobierno autoritario lo rija en algún momento. Entonces lo lógico era pensar que ese crecimiento de los autoritarios ocasionales, como lo llamamos nosotros, podrían haber estado más asociados a candidatos como Kaiser, por ejemplo, o como Kast. Pero en realidad estaban con Parisi, ¿no? Aparecieron ahí. O sea, esa pregunta te da un indicador de cuál es ese público, y de que efectivamente candidaturas como la de Parisi, y yo diría que incluso como la de Kaiser, logran bajar al público indiferente. Por eso es difícil la transferencia de esos votos, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, de tu nivel de conocimiento,
por quién van a votar yo personas. Yo no diría que esos votos son transferibles. Yo creo que en eso Parisi tiene toda la razón. O sea, no es un voto político, es un voto que solo se conecta con la política porque hay alguien distinto que le hace sentido. Le hizo sentido Parisi, le hace sentido de muchas formas también Kaiser a ese público. Entonces no es alguien que, si no están ellos, si no está él, si no está Parisi, o sea, ¿cuál es la razón por la cual yo debería ahora optar por Jara o por Kast? O sea, como uno piensa muy fácil en la lógica política, ¿a quién le va a endosar estos votos? Claro. Y como que no es así ya con ese público. O sea, no es un público politizado, no es un público que tenga confianza, por eso es indiferente, ¿no? En las instituciones democráticas. Es muy triste todo esto que estoy contando, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? O sea, como que lo que es más probable, incluso diría yo, es que aumenten los votos nulo o blanco. Y ahí la inteligente Pamela Giles es tratar de ponerle el nombre Parisi al voto nulo o blanco para que Parisi esté en la papeleta igual. Ya, pues, claro. Cierto. Sí. Oye, Aldo, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.